¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto poder se escapa por tu boca cada día? Hoy en día todos compiten por ser escuchados y la opinión inmediata gobierna las redes. Existe una ventaja reservada solo para quienes se atreven a frenar el ruido. Hablar menos para poseerlo todo. Hoy descubrirás por qué el silencio, lejos de ser vacío, es la llave maestra que abre puertas a la claridad mental, a la influencia auténtica y, sobre todo, a la paz interior. Imagina tener una presencia tan poderosa que no necesites levantar la voz para ser escuchado. Imagina entrar en una sala, mantenerte en silencio y aún así captar toda la atención. Ese es el poder que muchos ignoran y que pocos dominan, el poder del silencio. Porque cuando eliges hablar menos, comienzas a pensar mejor, a sentir más profundo, a decidir con mayor claridad. Antes de comenzar, te invito a comentar lo siguiente. Desde hoy domino mi mundo con el silencio. Soy estoico. Ese acto público de intención será la primera palabra que ya no gastarás en vano, sino que sembrarás con propósito. Número 1. El valor de la economía verbal. Tus palabras son un capital limitado, y lo que haces con ellas determina no solo cómo te perciben los demás, sino quién te estás convirtiendo tú. En una sociedad que premia la velocidad, la reacción instantánea, el comentar sin filtrar, el que aprende a hablar menos no se queda atrás, se adelanta. Porque mientras otros compiten por llenar el silencio, tú puedes elegir usarlo como tu mayor herramienta de poder. Epicteto lo dijo con sabiduría. Tenemos 2 oídos y una sola lengua para escuchar el doble de lo que hablamos. Esa proporción no es un accidente, es una enseñanza ancestral. Escuchar más y hablar menos no solo mejora tus relaciones, también afila tu percepción. Te vuelve más estratégico, más consciente, más certero. Y es ahí donde comienza la transformación. No con gritos, sino con atención. No con palabrería, sino con intención. En esta era moderna, donde todos quieren ser escuchados, pero pocos saben escuchar, las palabras escasas adquieren un valor exponencial. No estamos hablando de callar por miedo, estamos hablando de hablar con peso, como si cada palabra tuya fuera una moneda de oro. Porque de hecho lo es. Cada palabra gasta energía, atención, conexión, y si hablas sin filtro, sin dirección, terminas devaluando tu propia voz. El principio de escasez verbal es simple. Cuando hablas menos, cada palabra impacta más. Observa el contraste. La inflación verbal moderna ha convertido la comunicación en algo superficial. Reuniones largas sin contenido. Conversaciones llenas de ruido y sin sentido. Redes sociales donde todos opinan, pero casi nadie escucha. Esta sobrecomunicación genera un fenómeno silencioso pero devastador: la resistencia receptiva. El cerebro, expuesto a tanto estímulo verbal, se desconecta, filtra, ignora. No porque no le interese, sino porque no puede más. Y en ese mar de palabras vacías, tu mensaje, por más valioso que sea, se pierde si no está bien dosificado. Hay evidencia científica para esto. Estudios sobre la fatiga informativa revelan que retenemos menos del 10% de lo que oímos en contextos saturados. Es decir, el 90% se evapora. Y eso tiene consecuencias reales. Tomamos peores decisiones, nuestra mente se agota más rápido, nuestra atención se fragmenta. Pero lo más importante, perdemos poder personal, porque nuestra voz, en vez de influir, se disuelve. Aquí es donde el estoicismo ofrece una solución clara. La moderación verbal no es retraimiento, es autodominio. Es una forma de gobernar tu mente, tus emociones y tu entorno. Séneca enseñaba que hablar menos es una forma de conservar tu energía interior. Marco Aurelio practicaba largas jornadas de reflexión silenciosa antes de tomar decisiones clave.
no es casualidad. Sabían que hablar con propósito es un acto de maestría. Por eso, hoy te invito a una práctica poderosa. Trata tus palabras como monedas de intercambio social. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto añade valor o solo ocupa espacio? ¿Estoy hablando desde la claridad o desde la ansiedad? Cada palabra innecesaria es una distracción más. Cada silencio bien elegido, una presencia que se hace sentir. Y ahora, una propuesta concreta. Durante las próximas 24 horas, reduce tu comunicación verbal en un 30%. No es censura, es precisión. Observa cómo cambian tus interacciones. Fíjate en la reacción de los demás. Notarás algo curioso. Cuando hablas menos, las personas prestan más atención. Cuando hablas con intención, tu mensaje se vuelve más contundente. Y lo más importante, tu mente gana espacio. Espacio para pensar mejor, sentir mejor, decidir mejor. ¿Qué pasaría si cada palabra tuya, a partir de hoy, tuviera peso, propósito y poder? ¿Qué cambiaría en tus relaciones, en tu liderazgo, en tu paz mental? Aprender a hablar menos no es solo una práctica comunicativa. Es una revolución interna, porque quien domina su lengua domina su vida. En esa quietud lo tendrá todo. Número 2. La proporción dorada. Escuchar versus hablar. Existe una proporción matemática que marca la diferencia entre quien simplemente habla y quien realmente influencia. Es la regla 70 y 30. 70% de escucha activa, 30% de comunicación verbal dirigida. Así se comunican los sabios, así lideran los estrategas y así piensan los estoicos, porque el silencio no es ausencia, es el espacio donde la comprensión nace, donde se cultiva la presencia, donde las palabras encuentran su verdadero valor. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos y más sabios de la historia, escribió en sus meditaciones que el sabio habla solo cuando sus palabras pueden mejorar el silencio. Esta frase, aparentemente simple, encierra una estrategia de vida. En un mundo donde hablar más parece ser sinónimo de tener razón, el verdadero poder está en escuchar más. Y no solo en quedarte callado mientras esperas tu turno para responder, sino en estar completamente presente, absorbiendo la información, procesando sin prejuicio, entendiendo al otro antes de emitir juicio. Los líderes más efectivos del mundo en estudios de comportamiento ejecutivo comparten este mismo patrón. No son los que más hablan en una sala, sino los que preguntan con precisión, los que observan con atención, los que hablan solo cuando es necesario y cuando lo hacen, cada palabra pesa. Esta proporción 70-30 no es una superstición, tiene una base neurológica concreta. Cuando hablas en exceso, tu sistema nervioso simpático, el del estrés, la lucha o la huida, se activa. Tu cuerpo se prepara para defenderse, para reaccionar, no para construir. Pero cuando escuchas conscientemente, entras en estado parasimpático, el sistema de calma, de conexión profunda. Tu mente se abre, tu comprensión se expande, tu capacidad de respuesta mejora. Ahora piensa en una conversación típica, interrupciones, monólogos cruzados, respuestas automáticas. Es una danza descoordinada donde cada uno quiere imponer su punto sin haber realmente escuchado al otro. Y ahora contrástalo con una conversación donde tú decides aplicar esta regla, donde tú escuchas el 70% del tiempo, validas lo que el otro dice, reflexionas antes de responder y cuando hablas, lo haces con claridad, con dirección, con propósito. La diferencia es inmediata. La otra persona se siente escuchada, valorada, y tú te posicionas como alguien que piensa, que no reacciona por impulso, que construye. Los grandes ejecutivos y líderes del presente ya lo saben. Su influencia no se mide por cuánto hablan, sino por la calidad de sus preguntas, por el nivel de atención que entregan,
por cómo su silencio hace espacio para la sabiduría del otro, y luego, con pocas palabras, orientan la dirección del diálogo. En un entorno saturado de voces, quien escucha bien se convierte en guía, y quien guía desde el silencio gana autoridad sin levantar la voz. Quiero proponerte un reto. Aplica esta proporción dorada en tu próxima conversación importante, ya sea una charla con un amigo, una reunión laboral, una discusión de pareja. Escucha con toda tu atención, sin interrumpir, sin formular tu respuesta, mientras el otro aún habla. Y cuando llegue tu turno, comunica solo lo esencial. Observa cómo cambia la dinámica, cómo mejora la calidad del intercambio, cómo disminuye la tensión y crece la conexión. Y si quieres ir más allá, conviértelo en un hábito consciente. Abre la aplicación de notas de tu teléfono y registra durante un día tus interacciones. Marca cada momento en el que escuchaste activamente y cada vez que hablaste. Al final del día, calcula tu proporción. ¿Estás cerca del 73 de los grandes influyentes o todavía estás atrapado en el 55 de las conversaciones comunes? Cuando dominas la proporción dorada, no solo te vuelves un mejor comunicador, también conservas energía mental, reduces conflictos y cultivas una presencia magnética. Y ese es el camino del estoico moderno: hablar menos, escuchar más y transformar desde el silencio todo lo que tocas. Porque lo tendrás todo no cuando hables más, sino cuando escuches con el alma. Ahora veamos cómo el silencio consciente se convierte en tu mayor inversión mental y espiritual. Número 3. El silencio como inversión mental. Tu silencio estratégico es, sin duda, la inversión más rentable que puedes hacer por tu mente. Cada vez que decides no hablar sin necesidad, estás protegiendo tu capital cognitivo, estás ahorrando energía mental, estás generando claridad, estás acumulando recursos internos que luego se traducen en pensamiento de calidad. En un mundo donde todos gastan sin control su atención, tu silencio es tu cuenta de ahorro, tu reserva de poder. Porque lo más valioso que puedes gastar no es tu dinero, es tu enfoque. Y si hablas sin medida, estás quemando tu energía más vital, la claridad mental. Séneca, con su estilo incisivo, lo resumió de forma certera. No es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. Esa frase, cuando la traemos al plano de la comunicación, se vuelve aún más poderosa. No es que no tengamos capacidad mental suficiente, es que la malgastamos hablando sin necesidad, explicando lo que no se necesita, defendiendo lo que no hace falta. Y todo eso, aunque no lo notes, cobra una factura interna. Los estudios sobre fatiga de decisión lo confirman. Cada palabra innecesaria, cada discusión estéril, cada opinión lanzada por impulso, drena tu capacidad para tomar decisiones importantes más adelante. Como un músculo que se fatiga antes de levantar lo que realmente importa. Cada palabra que dices es un pequeño gasto neuronal. Y si hablas de más, tus reservas mentales se agotan. Eso te aleja del pensamiento estratégico, te impide resolver problemas con creatividad y reduce la calidad de tus decisiones. El silencio, por el contrario, actúa como un fondo de inversión. Cada momento de contención verbal, cada vez que eliges observar en lugar de intervenir, cada pausa reflexiva genera intereses compuestos. No en tu cuenta bancaria, sino en tu mente. Ganas más claridad, desarrollas discernimiento, accedes a ideas que no podrías escuchar si tu ruido mental no se apagara primero. El retorno de esta inversión es inmenso. La claridad cognitiva se amplifica, empiezas a notar patrones, conexiones invisibles, intuiciones profundas. El silencio te limpia y al hacerlo, te prepara para pensar mejor, sentir mejor y decidir mejor. Lo que parece inacción es, en realidad, cultivo interno.
Tu pensamiento florece en los espacios entre palabras, en esos momentos en los que te abstienes de reaccionar por reflejo y eliges la respuesta con intención, en esos instantes donde prefieres comprender antes que imponerte. Esa es la verdadera maestría del silencio. La paradoja es brutalmente reveladora. Menos palabras externas crean más espacio interno, y ese espacio es fértil. Allí emergen ideas que estaban enterradas bajo la avalancha constante del parloteo interior. Es ahí donde nace la verdadera creatividad, porque la mente, como un jardín, solo puede florecer si no está siendo constantemente pisoteada por pensamientos reactivos y palabras impulsivas. Ahora, aplica esto en tu vida diaria. Antes de cada conversación importante, regálate 5 minutos de silencio consciente. No para ensayar tus argumentos, sino para vaciar tu mente, para limpiar el terreno, para llegar con foco. La diferencia es real. La calidad de tus aportes mejora, tu presencia se vuelve más poderosa y tu impacto más duradero. Haz también un experimento. Durante 3 días, lleva un diario de gastos verbales. Anota cuándo hablaste por ansiedad, por llenar vacíos, por inercia. Luego anota el coste. ¿Cuánto te distrajo? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Qué ideas podrías haber cultivado en ese tiempo si hubieras elegido el silencio? Este ejercicio no solo revela patrones, también entrena tu conciencia verbal. Te ayuda a identificar qué merece ser dicho y qué no. Tu mente necesita espacio para pensar, y ese espacio no aparece por arte de magia. Lo construyes, lo proteges, lo expandes con cada silencio que eliges. Porque hablar menos no es una limitación, es una liberación. Y lo más poderoso es que este hábito, repetido día tras día, literalmente remodela tu cerebro, lo entrena, lo refina, lo fortalece. En el silencio consciente, tu mente se transforma en tu mejor aliada. Y cuando eso ocurre, lo tienes todo. Número 4. Neurociencia del silencio consciente. Tu cerebro se reconfigura físicamente cuando eliges el silencio consciente. No es solo una metáfora poética, es un hecho científico. Mientras la mayoría cree que hacer una pausa es perder tiempo, los estoicos y la neurociencia coinciden en algo revolucionario. El silencio no es ausencia, es construcción profunda. Es en esos momentos de aparente quietud donde ocurren algunos de los procesos más valiosos para tu desarrollo mental, emocional y comunicativo. Marco Aurelio lo intuyó siglos antes de que existieran los escáneres cerebrales. La tranquilidad es el camino hacia el dominio propio. Hoy, la neurociencia confirma esa intuición. Estudios recientes han demostrado que los momentos de silencio sostenido, incluso tan breves como 2 minutos, activan procesos de neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. Además, estos periodos fortalecen las conexiones dentro de la corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la toma de decisiones, la planificación, el control emocional y el juicio moral. Es decir, cada instante de silencio no solo es restauración, es evolución. Durante el silencio consciente, el cerebro entra en lo que se llama su modo por defecto, un estado neural en el que no estás reaccionando al entorno, sino procesando profundamente la información que has recibido. Este estado es clave para integrar experiencias, resolver problemas complejos y generar ideas creativas. De hecho, muchas de las grandes epifanías no llegan en medio de una conversación, sino en la ducha, en una caminata silenciosa, en un instante donde tu mente por fin puede escucharse a sí misma. En paralelo, la química interna del cuerpo se transforma. El silencio disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la presencia de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, relacionados con el bienestar, la motivación y la claridad emocional. No se trata solo de estar tranquilo,
Se trata de funcionar mejor, de pensar más rápido y decidir con más precisión. El silencio no te hace menos productivo, te vuelve más efectivo. Menos palabras, más influencia. Y aquí es donde el estoicismo moderno encuentra su puente con la ciencia. Cuando hablas menos y piensas más, cuando reduces el ruido externo para nutrir tu espacio interno, te vuelves más lúcido, más estratégico, más presente. La exposición constante al lenguaje, ya sea el tuyo o el ajeno, mantiene tu sistema nervioso en modo alerta. Ese estado de ruido continuo impide que el cerebro entre en sus procesos regenerativos naturales. Es como vivir en una ciudad donde nunca se apagan las luces. Tarde o temprano, el sistema colapsa. Pero puedes entrenar tu mente de otra manera. Puedes incorporar lo que llamo microsilencios, de 2 a 3 minutos, en pequeñas transiciones del día, antes de una reunión, después de una llamada, entre tareas, sin hablar, sin revisar el celular, solo observando, respirando, escuchando el entorno. Esos momentos aparentemente insignificantes tienen un efecto acumulativo sobre tu sistema nervioso y tu claridad mental. Son como entrenamientos cognitivos que expanden tu capacidad de respuesta. Y si quieres llevarlo al siguiente nivel, practica el ayuno verbal matutino. Durante los primeros 30 minutos después de despertar, no hables, no escuches, no consumas contenido verbal, solo estar. Este periodo es uno de los más sensibles para el cerebro. Está en un estado altamente neuroplástico. Lo que hagas con esos primeros minutos define el tono de tu día. Y si los usas para construir enfoque, serenidad y presencia, tu cerebro está preparado para cambiar, y el silencio es uno de los estímulos más poderosos que tienes para moldearlo a tu favor. No necesitas tecnología ni recursos externos. Solo necesitas elegir no hablar, no por retraimiento, sino por estrategia, porque en ese silencio consciente tu mente florece, tu intuición se afina, tu energía se reorganiza y lo más impresionante, esa transformación interna se manifiesta en tu forma de estar en el mundo. Veamos ahora cómo ese silencio silencioso te otorga una autoridad natural que ninguna palabra innecesaria podrá jamás igualar. Número 5. La autoridad silenciosa. El silencio estratégico crea un vacío magnético, uno que no repele, sino que atrae. Y lo que atrae no es solo atención, sino algo más profundo: respeto, influencia, liderazgo natural. Porque mientras muchos compiten por hablar más fuerte, por interrumpir para ser escuchados, por llenar cada segundo con palabras vacías, tú puedes construir una presencia que no necesita volumen, sino intención. Es en ese vacío cuidadosamente construido donde nace la verdadera autoridad, una que no se impone, sino que se reconoce. Epicteto lo expresó con precisión: la autoridad genuina no necesita proclamarse constantemente. Y tenía razón. Hablar menos se convierte en un acto de poder, de autocontrol, de seguridad no reactiva. La psicología social moderna ha confirmado lo que los estoicos ya sabían. Las personas que hablan con economía verbal son percibidas como más competentes, más confiables y más dignas de liderazgo. No porque digan más, sino porque dicen mejor. Porque cada palabra lleva intención, cada pausa transmite control. Aquí ocurre una paradoja poderosa. Cuanto más te justificas, más dudas generas. Cuanto más hablas para demostrar tu valor, menos autoridad proyectas. En cambio, cuando eliges hablar con precisión, cuando no te precipitas por llenar silencios incómodos, tu presencia comienza a pesar más que tus palabras. El principio de escasez psicológica actúa a tu favor. Lo que es poco frecuente se valora más. Y la comunicación sobria es un bien escaso en estos tiempos. La economía verbal transmite autodominio. Es un lenguaje no hablado que dice:
No necesito validación externa. Esa seguridad no verbal genera lo que en psicología se llama congruencia comunicativa. Tus palabras no están en guerra con tu presencia, están alineadas. Y esa coherencia es magnética. No se puede fingir, pero se puede entrenar. Incluso el llamado efecto Pratfall, que demuestra que los errores humanos pueden aumentar la simpatía y percepción de competencia si ya existe una imagen fuerte de autoridad. Funciona mejor en quienes practican el silencio estratégico, porque cuando tú hablas poco, pero con claridad, incluso tus fallos son vistos con humanidad, no con debilidad. El silencio, en ese caso, actúa como un amortiguador de juicio. Ahora compara. ¿A quién recuerdas más? ¿Al que habló sin parar en aquella reunión, repitiendo lo mismo con distintas palabras? ¿O al que guardó silencio, observó con atención y luego soltó una frase que cambió la dirección del diálogo? En casi todos los escenarios, el que habla poco, pero dice lo justo, deja más huella, porque no necesita impresionar, solo intervenir cuando puede transformar. En situaciones grupales o negociaciones, el silencio también otorga control sutil. Al no hablar, creas un espacio que otros sienten la necesidad de llenar. En ese espacio tú observas, evalúas, tomas el pulso emocional de la sala. Y cuando hablas, lo haces con precisión quirúrgica. Tu palabra se vuelve dirección. Y eso es poder. Haz la prueba. En tu próxima reunión importante, reduce tu participación verbal en un 40%. No desaparezcas, pero sí selecciona cada intervención con intención. Observa cómo cambia la percepción de los demás sobre ti. Cómo tu palabra gana peso, simplemente por escasez. Porque cuanto más selectivo eres, más impactas. Y si quieres ir más allá, practica la presencia silenciosa. En una conversación grupal, mantén contacto visual sereno, postura firme, escucha activa, pero no hables durante 5 a 7 minutos. Siente el efecto. Tu silencio no es ausencia, es energía contenida, es atención plena. Y en ese estado, el grupo empieza a girar hacia ti, no porque lo pidas, sino porque lo proyectas. La autoridad verdadera no se construye desde el ruido. Se cultiva desde la presencia, desde ese campo silencioso donde cada palabra es una semilla, no un relleno. Y ahora que sabes que hablar menos no es callar, sino liderar desde otra frecuencia, descubramos cómo puedes implementar esto de forma diaria con una técnica sencilla y poderosa: la dieta de palabras. Número 6. La dieta de palabras en 7 días. Así como una dieta nutricional transforma tu cuerpo, la dieta de palabras transforma tu mente, tu energía y tu poder de influencia. En solo 7 días puedes reconfigurar tu forma de comunicarte. No se trata de hablar menos por hablar menos. Se trata de hablar con conciencia, con intención, con estrategia. Porque cuando tus palabras se afinan, tu presencia se expande. Y cuando tu presencia se fortalece, no necesitas decir tanto para moverlo todo. Séneca ya lo advertía: la disciplina en las palabras es el fundamento de la grandeza. Y la ciencia moderna lo respalda. Los programas de ayuno verbal moderado, practicados de forma estructurada, han demostrado generar mejoras notables en claridad mental, percepción social y efectividad comunicativa. En solo una semana, los participantes no solo se escuchan mejor a sí mismos, sino que son escuchados con más atención por los demás. Este protocolo tiene un propósito claro: romper con la inflación verbal moderna que nos hace hablar mucho, pero decir poco. Y para lograrlo, propone una estructura progresiva. El día 1 es el inicio de todo. Eliminar palabras vacías. ¿Cuántas veces dices bueno, no sé, o frases de relleno que no agregan nada? Ese primer filtro abre espacio para que tus ideas salgan más limpias, más potentes. El segundo día apunta a un enemigo silencioso: la comunicación digital.
se propone reducir un 30% la cantidad de mensajes escritos, menos WhatsApps, menos comentarios innecesarios, menos correos que podrían resolverse con un silencio o con una sola línea. Esto baja el ruido mental y mejora tu eficiencia relacional. El día 3 llega con una técnica poderosa: períodos de silencio consciente. 3 momentos al día de 30 minutos sin hablar, sin consumir información verbal, simplemente observando. No es desconectarte, es reconectarte. Es permitir que tu mente respire, que tus ideas decanten, que tu energía se recalibre. El cuarto día introduce la práctica de la respuesta retardada. Antes de hablar, respira y espera entre 3 y 5 segundos. Este simple gesto entrena tu sistema nervioso para responder desde la reflexión, no desde el impulso. Eleva tu control y tu palabra, cuando llega, tiene más peso. El quinto día es un corte radical. Elimina por 24 horas una red social o canal comunicativo. Cierra ese ciclo de estimulación verbal externa para volver al centro. Descubrirás cuánta energía recuperas al dejar de reaccionar al entorno digital. El sexto día propone un ejercicio retador: la técnica del mitad y doble. Reduce tus palabras a la mitad, pero duplica su impacto. Usa frases más limpias, menos adornos. Enfócate en el mensaje, no en la cantidad. Es el entrenamiento del minimalismo verbal aplicado a la vida cotidiana. Y el séptimo día es integración completa. Pones en práctica todos los elementos anteriores: silencio, presencia, respuesta pausada, filtro verbal, reducción digital. Este día no es una prueba final, es un nuevo comienzo. Este proceso activa un mecanismo transformador en el cerebro, recalibra los umbrales de expresión necesaria, entrena el filtro mental, genera nuevas conexiones neuronales asociadas con la comunicación consciente y rompe con los patrones de reactividad que tanto dañan nuestras relaciones. Los resultados están documentados. Quienes completan este tipo de protocolo reportan un aumento del 40% en percepción de autoridad, un 35% en percepción de autoridad, siento más de claridad para tomar decisiones, una disminución del 60% en conflictos y una mejora del 45% en satisfacción comunicativa. Es decir, hablar menos no te aleja del mundo, te conecta mejor con él. Haz lo tuyo. Usa una app de notas para registrar tus objetivos diarios y al final del día, reflexiona. ¿Qué tipo de energía creaste con tus palabras? ¿Qué silencios te fortalecieron? Y acompaña esta práctica con una declaración de intención verbal. Escríbela con claridad. ¿Qué aspectos de tu vida transformarás al hablar menos y escuchar más? Léela cada mañana durante los 7 días. Al terminar tu dieta de palabras, sentirás el cambio. Tu voz resonará distinto. Tu presencia será más sólida y tus relaciones más auténticas. Porque en este mundo saturado no gana quien más habla, sino quien mejor comunica. Y eso empieza paradójicamente en el silencio. Vamos ahora un paso más allá, a descubrir cómo el silencio no solo limpia tu mente, sino que multiplica tu capacidad de conexión humana. Número 7. Silencio y abundancia relacional. El silencio estratégico cultiva conexiones profundas, no porque diga algo, sino porque permite que algo real ocurra entre dos personas. En un mundo donde lo habitual es hablar para llenar vacíos, el que sabe callar con presencia crea una atmósfera distinta. Una atmósfera donde la otra persona no se siente juzgada ni interrumpida, sino escuchada de verdad. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario. Zenón de Sitio lo expresó de manera certera. La calidad de tus silencios determina la profundidad de tus relaciones. No se trata de cuánto hablas con alguien, se trata de cuánto escuchas, de cómo estás en ese espacio compartido.
sin la urgencia de responder, de justificarte o de impresionar. La psicología relacional moderna lo confirma. Las personas que pueden sostener el silencio con presencia tienen vínculos más sanos, más honestos y más estables. Porque el silencio, cuando es consciente, comunica algo más poderoso que 1000 frases vacías. Comunica respeto, contención, interés genuino. Aquí aparece una paradoja reveladora. Menos palabras, más conexión. Siempre y cuando ese silencio esté precedido por escucha genuina, por la liberación de la necesidad egocéntrica de expresarse constantemente, por una comprensión profunda de que no necesitas hablar para validar tu existencia. Cuando tus palabras nacen desde esa raíz, no solo conectas, transformas. No solo hablas, nutres. Y eso es lo que muchas relaciones hoy están perdiendo. Calidad emocional por exceso de ruido. El silencio genera lo que podríamos llamar una economía de la intimidad. Al igual que en la economía financiera, acumulas un capital, pero aquí es capital relacional. Cada vez que escuchas sin interrumpir, que respetas el ritmo del otro, que no sientes la urgencia de dar consejos innecesarios, estás invirtiendo en ese vínculo. Creas un espacio seguro donde la vulnerabilidad puede mostrarse sin miedo, donde el otro siente que no necesita competir para ser visto. Y eso vale más que cualquier elogio. Las relaciones más valiosas no son las que más hablan, son las que saben cuándo no decir nada. Esa es la diferencia entre una relación verbalmente saturada, mucha comunicación, pero poca conexión, y una verbalmente refinada, pocas palabras, pero profundas. El silencio no reduce la relación, la purifica. Dejas de hablar por hábito y comienzas a hablar por intención. Y eso libera una energía distinta, una que permite que la confianza se construya, no desde promesas verbales, sino desde coherencia vivida. Aquí entra también la selectividad estratégica. No puedes mantener 1000 vínculos profundos, y tampoco lo necesitas. Reducir las interacciones superficiales libera espacio mental y emocional para nutrir los vínculos verdaderamente transformadores. Cuando decides dar calidad, en lugar de cantidad, a tus relaciones, algo cambia en tu percepción del tiempo, del valor del otro y del sentido de compartir. Aprendes a estar, no solo a hablar. Haz la prueba. En tu próxima conversación significativa, practica lo que llamamos presencia completa. No interrumpas, no expliques de más. Mantén contacto visual con calma. Respira y escucha desde la intención real de comprender y servir. Cuando sientas la necesidad de llenar un silencio, obsérvala y déjala pasar. Y cuando hables, que sea desde el deseo de sumar al otro, no desde el impulso de destacar. Y ahora, lleva esta práctica a otro nivel. Realiza un inventario relacional. Elige entre 5 y 7 relaciones clave de tu vida. Evalúa. ¿Estás priorizando la cantidad de contacto o la calidad de conexión? ¿Qué porcentaje de esas conversaciones son profundas, transformadoras? Durante la próxima semana, diseña una estrategia simple para reducir volumen de comunicación e incrementar profundidad. Puede ser menos mensajes, pero más intencionales. Menos palabras, pero más honestas. Porque cuando cultivas el arte del silencio en tus relaciones, algo poderoso ocurre. Tus vínculos ya no son drenantes, se vuelven nutritivos. Ya no estás en piloto automático comunicando, sino construyendo desde un nivel más alto de presencia. Y al hacer eso, no solo transformas tus relaciones, también liberas espacio interior para algo igual de valioso: tu creatividad auténtica. Porque el silencio que sana vínculos también revela ideas que solo pueden nacer en la quietud. Número 8. El vacío productivo. El silencio consciente crea el lienzo en blanco donde nacen tus ideas más originales, no las que repites por costumbre, no las que absorbes del ruido exterior,
sino esas que emergen desde lo más profundo, cuando por fin el parloteo mental se apaga y tu conciencia se atreve a escuchar lo que de verdad importa. Marco Aurelio, sin neurociencia moderna, lo intuía con precisión. De la quietud nace la verdadera originalidad, y hoy la ciencia lo confirma. Los estudios en neurociencia creativa muestran que los momentos de desconexión verbal activan la red neuronal por defecto, la DMN, una red cerebral directamente vinculada a la creatividad, la intuición y el pensamiento innovador. Cuando estás en silencio, no estás haciendo nada. Estás haciendo lo más valioso, conectando lo invisible. Porque el cerebro, libre de estímulo verbal constante, comienza a enlazar ideas que normalmente no se relacionarían. Surge el pensamiento lateral, aparecen asociaciones remotas, accedes a capas profundas de tu mente que no podrías forzar desde el esfuerzo consciente. Lo que parecía no tener solución empieza a ordenarse solo. Esto se llama el vacío productivo, y es una paradoja poderosa, porque no produce por acción, sino por contención. No se trata de llenar el tiempo, sino de vaciarlo, de permitir que las limitaciones del pensamiento lineal se disuelvan, que el juicio prematuro se calle, que la intuición tome la palabra sin interrupciones. En ese vacío nacen las ideas que cambian tu vida, tu proyecto, tu visión. Mira los casos históricos. Arquímedes descubriendo su famoso principio no en una biblioteca, sino en su baño, en calma, sin necesidad de decir nada. Einstein imaginando sus experimentos mentales en silencio, caminando, dejando que su mente jugara libremente. Steve Jobs integrando caminatas silenciosas como parte de su proceso creativo. Ninguno de ellos se forzó a crear. Todos ellos entendieron que el acto de crear empieza cuando el ruido se detiene. Y esto no es solo inspiración romántica. Puedes estructurarlo. Puedes practicar el vacío creativo de manera intencional, con métodos simples, pero poderosos. Por ejemplo, antes de iniciar cualquier tarea que requiera innovación, diseño, resolución compleja o escritura, haz un preámbulo de silencio, 15 minutos sin estímulos digitales, sin hablar, sin escuchar, simplemente respirando, caminando, mirando por la ventana. Deja que tu mente se expanda antes de pedirle resultados. Verás que cuando comiences la tarea, llegarás con más claridad, más foco y muchas veces con ideas ya listas para ser escritas. Otro método es desarrollar un ritual de incubación. Cuando te enfrentes a un problema sin solución aparente, no lo fuerces. Escríbelo en una frase clara, formula la pregunta, luego déjala ir. Evita pensar deliberadamente en ella durante 24 horas. No busques, solo observa, haz otras cosas. Silencia la necesidad de resolver. Lo que ocurrirá es mágico. Las ideas comenzarán a emerger espontáneamente cuando menos lo esperes, en la ducha, caminando, en el descanso, porque tu mente en ese vacío sigue trabajando en otro nivel. Este es el poder del silencio. No solo te calma, te crea, te convierte en un canal donde la creatividad fluye sin interrupciones. En un mundo obsesionado con producir, tú puedes producir desde otro lugar, desde la quietud estratégica, desde esa pausa fértil que no solo genera ideas, sino que te transforma a ti mismo. Y esto no solo impacta tu mundo personal, también cambia tu manera de influir, porque quien domina el silencio como herramienta de creación, también puede usarlo como ventaja en espacios de negociación, de liderazgo, de comunicación estratégica. El silencio te da claridad, pero también te da poder. Vamos a ver ahora cómo ese poder silencioso puede usarse para ganar autoridad y ventaja psicológica en cualquier mesa negociadora. Porque cuando aprendes a hablar menos, lo tienes todo, incluso cuando aún no has dicho nada. Número 9.
¿Cómo negociar desde el silencio estratégico? El verdadero poder en una negociación no está en quien habla más, ni en quien defiende su punto con mayor elocuencia. Está en quien sabe callar a tiempo, en quien domina el arte del silencio estratégico. Porque en el terreno de la negociación, el que habla primero a menudo cede el control. Y el que sabe sostener el silencio instala autoridad sin necesidad de imponerla. Epicteto lo resumía con sabiduría. La paciencia es el arma más poderosa en cualquier confrontación. Y hoy, la psicología de la negociación lo valida. Quienes aplican pausas estratégicas y silencios bien colocados logran entre un 25% y un 40% más de concesiones favorables. No por lo que dicen, sino por cómo hacen sentir a la otra parte. El silencio, en este contexto, no es pasividad, es táctica. Crea un vacío psicológico que la otra persona siente la necesidad de llenar. Ese momento incómodo de pausa, cuando nadie habla, activa en el interlocutor un impulso natural de resolver la tensión, y en esa urgencia por hablar, revela más de lo que planeaba. A veces cede, a veces confiesa, a veces se contradice. Mientras tanto, tú observas no solo lo que dice, sino cómo lo dice, las expresiones, el tono, la duda que no verbaliza. Todo eso se vuelve visible solo si estás presente y en silencio. Existen técnicas específicas para negociar desde el silencio. Una de ellas es la pausa asimétrica. Consiste en esperar de 3 a 5 segundos después de hacer una afirmación o una propuesta clave. Esa pausa hace que tu mensaje pese más, que el otro lo procese con mayor atención, que no lo rebata desde la reacción automática, sino desde la reflexión. Otra técnica es el eco de silencio. Repites la última frase que dijo tu interlocutor sin añadir nada más y callas. Le devuelves sus propias palabras y observas qué hace con ellas. A menudo sigue hablando, se corrige o amplía detalles que antes no revelaba. También puedes usar la contemplación visible. Después de recibir una propuesta, en lugar de responder de inmediato, haces una pausa, tomas aire, miras hacia abajo o hacia el costado y muestras que estás considerando lo dicho. Ese gesto, aunque breve, transmite profundidad y seriedad. Te posiciona como alguien que no reacciona, sino que evalúa. Y finalmente, el vacío receptivo. Simplemente te mantienes en escucha activa, sin interrumpir, dejando espacio para que el otro hable más de lo que tenía previsto. Ese espacio, manejado con maestría, se convierte en tu mejor herramienta de persuasión silenciosa. Cuando se comparan negociadores verbales reactivos con negociadores estratégicamente silenciosos, los resultados son claros. Los que usan el silencio con intención logran mejores condiciones, imponen su presencia sin agresividad y generan vínculos post-negociación más estables. Porque no solo se perciben como competentes, sino también como confiables. Y eso, en cualquier trato, es oro. El silencio también reequilibra el poder, especialmente cuando hay una diferencia de estatus o jerarquía. No necesitas tener el cargo más alto para tener control. Solo necesitas tener dominio interno, y ese dominio se expresa en tu capacidad de no precipitarte, de no defenderte innecesariamente, de no mostrar tus cartas antes de tiempo. Lleva esto a la práctica. En tu próxima negociación, sea laboral, comercial o incluso personal, elige 3 momentos clave para implementar silencios estratégicos de 5 a 7 segundos después de presentar tu propuesta principal, al recibir la contraoferta y justo antes de responder. Solo con ese ajuste notarás un cambio. El ritmo será distinto. La percepción sobre ti será distinta y, sobre todo, los resultados serán mucho mejores. Y si quieres prepararte aún más, crea un mapa de silencios.
Antes de una negociación importante, identifica entre 3 y 5 momentos críticos donde guardar silencio puede jugar a tu favor. Ensáyalos mentalmente, imagínalos, hazlos tuyos, porque cuando el silencio se vuelve natural en ti, se vuelve incómodo para el otro y útil para tus objetivos. Negociar desde el silencio no es guardar palabras, es construir respeto, es posicionarte sin tener que convencer, es demostrar que no necesitas hablar para influir. Y ese respeto silencioso, cuando se cultiva con constancia, se convierte en un capital inquebrantable, un capital que no se gana con discursos, sino con presencia. Vamos a ver ahora cómo la moderación verbal, sostenida en el tiempo, construye una reputación tan sólida que incluso tu ausencia habla por ti. Número 10. Construcción de respeto a través de la moderación verbal. El respeto genuino no se construye gritando más fuerte, no se consigue explicándose en exceso, y mucho menos repitiendo lo mismo esperando ser escuchado. El respeto se cultiva en el silencio, en la pausa, en la medida exacta de lo que se dice y lo que se calla, como enseñaba Zenón de Sitio. El respeto no se otorga a quien lo reclama, sino a quien lo merece con sus actos y su moderación. Esa es la esencia del respeto estoico. No se impone, se proyecta, y su raíz es la moderación verbal. Estudios en psicología social confirman una verdad poderosa. Mientras más nos autopromocionamos con palabras, menos respetables parecemos. En cambio, cuando comunicamos con precisión, cuando nuestras palabras son pocas pero densas, la percepción de autoridad se eleva automáticamente. La moderación verbal se convierte en un mensaje silencioso de autodominio, disciplina y claridad mental. Y eso, en un mundo sobrecargado de ruido, se siente como un oasis. Aquí entra en juego lo que podríamos llamar la economía del respeto. Así como una moneda bien conservada vale más con el tiempo, tus palabras ganan valor cuando son seleccionadas con intención. Hablar con moderación genera un capital invisible, respeto, porque quien domina su lengua demuestra que también domina su mente, y quien no siente la necesidad de justificarse constantemente transmite fuerza. Ese respeto también se construye por contraste. Cuando todos hablan sin filtro, tu silencio pesa más. Cuando todos interrumpen, tu escucha atenta brilla. Cuando todos llenan el aire de explicaciones innecesarias, tú destacas por tu precisión. En ese escenario, cada palabra tuya se vuelve una inversión de alto impacto. No porque digas mucho, sino porque dices justo lo necesario. La ley de rendimientos decrecientes comunicativos también aplica aquí. Las primeras palabras captan atención. Pero a medida que hablas de más, el valor de lo que dices empieza a caer. Se diluye, se pierde fuerza. En cambio, si hablas menos, si eliges bien, si dejas espacio al silencio, cada palabra se amplifica. No solo se escucha, se recuerda. Esto no es nuevo. En todas las tradiciones filosóficas y contemplativas, la moderación verbal ha sido sinónimo de sabiduría. Los espartanos eran famosos por su parquedad, preferían decir poco y actuar mucho. Los sabios orientales elevaban el silencio a forma de enseñanza. Y en liderazgo, los verdaderos referentes no eran los que hablaban sin parar, sino los que decían una sola frase y dejaban pensando a todos. Cuando comunicas con medida, generas lo que se conoce como efecto halo. Es decir, la percepción de competencia verbal se transfiere a otras áreas. Tu juicio parece más agudo, tu liderazgo más confiable, tu presencia más sólida, y todo esto ocurre sin que tengas que reclamar nada, solo porque decidiste hablar menos y mejor. Ahora aplica esto. Durante la próxima semana, practica la regla de la mitad. En cada conversación importante, exprésate usando solo la mitad de las palabras que normalmente usarías. Antes de hablar, pregúntate, ¿qué puedo eliminar sin perder el valor del mensaje?
¿Dónde estoy adornando en vez de afirmar? La diferencia será clara. Mayor atención, menos interrupciones, más respeto. Y si quieres ir más allá, ejercita la destilación verbal. Escribe una idea importante que tengas que comunicar pronto. Luego, redúcela a la mitad y después, redúcela nuevamente. Este proceso te mostrará cuántas palabras sobran y cuál es la esencia real de lo que quieres decir. Esa esencia es la que impacta. Esa es la que se recuerda. Cuando cultivas este arte, algo cambia. No solo afuera, dentro de ti. Comienzas a identificar y eliminar tus patrones de fuga verbal, justificaciones innecesarias, disculpas automáticas, repeticiones por inseguridad, y cuando esas fugas se cierran, tu influencia crece, porque en el estoicismo, hablar menos no es reprimirte, es afinar tu poder. Ahora vamos a ver cómo detectar esas pequeñas fugas que te sabotean y cómo sellarlas para siempre. Porque tu palabra, cuando es precisa, no necesita defensa, se convierte en ley. Número 11. Minimizar las fugas verbales, identificar y sellar. Tus fugas verbales están drenando silenciosamente algo más valioso que el tiempo. Están desgastando tu energía mental, debilitando tu credibilidad y saboteando tu influencia sin que siquiera lo notes. Cada justificación innecesaria, cada frase de relleno, cada palabra soltada por impulso, es como una gotera constante que con el tiempo debilita los cimientos de tu presencia. Como decía Séneca, vigila las pequeñas fugas, pues pueden hundir grandes naves. Y lo mismo pasa con tu comunicación. No necesitas cometer grandes errores verbales para perder poder. Basta con dejar que lo pequeño se repita sin conciencia. La ciencia lo confirma. Estudios sobre comunicación efectiva muestran que hasta el 40% del potencial de influencia se pierde por patrones sutiles pero repetitivos de expresión verbal mal gestionada. Son comportamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad transmiten inseguridad, falta de claridad o exceso de necesidad. Y cada uno de ellos reduce el impacto real que podrías tener con solo hablar menos y con más intención. Identifiquemos primero la anatomía de estas fugas. La primera es la justificación preventiva, ese impulso de explicar una decisión antes de que alguien la cuestione. Transmite duda, aunque tú estés seguro. Luego está la sobreclarificación, repetir algo que ya se entendió solo por miedo a ser malinterpretado. También está el relleno de silencios, cuando hablas solo para evitar que el momento parezca incómodo, o la divagación contextual, donde das demasiados antecedentes que nadie pidió. Y finalmente, el más común, pensar en voz alta sin filtro, procesando ideas que deberían ordenarse primero en tu mente, no en el oído del otro. Estas fugas tienen un patrón previo, se sienten en el cuerpo y en la mente. Hay señales que las anuncian, una urgencia súbita por hablar, tensión en la mandíbula o el pecho, respiración acelerada, o ese pensamiento interno de voy a agregar solo una cosita más. Y ahí es donde debes intervenir. Porque una fuga verbal no es solo un exceso, es una señal de que perdiste el centro. Ahora vamos a sellarlas. Empieza con el umbral consciente. Antes de hablar, haz una pausa, aunque sea de 2 segundos. Eso basta para recuperar presencia y tomar control. Aplica la pregunta filtro. ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Es útil? ¿Es el momento adecuado? Si alguna respuesta es no, calla. También puedes usar la respiración intercalada. Inhala lenta y profundamente antes de responder. Ese segundo de aire puede evitar 1 minuto de palabrería y usa el límite predeterminado. Antes de entrar en una conversación importante, decide cuántas ideas clave vas a comunicar y cúmplelo, sin expandirte por impulso. Los beneficios de esta práctica se acumulan rápido. Comienzas a percibir más atención cuando hablas. Tu presencia se vuelve más magnética.
Tus relaciones se limpian de malentendidos, tu tiempo mental se libera y tu energía, en lugar de disolverse en palabras inútiles, se concentra en mensajes que realmente importan. Tu voz ya no compite, se impone desde la precisión. Haz un ejercicio transformador. Durante los próximos 3 días, lleva un registro de fugas verbales. Cada vez que sientas que hablaste de más, te justificaste innecesariamente o llenaste un silencio sin propósito, anótalo. Describe la situación, el patrón verbal y la sensación física que lo precedió. Eso te hará consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia el dominio. Y aquí va una técnica práctica. El interruptor de circuito verbal. Elige una señal física discreta, como tocar tu pulgar con el índice, y úsala cada vez que sientas el impulso de una fuga. Ese gesto interrumpe el automatismo, te devuelve al presente y te da la oportunidad de elegir el silencio en lugar del desperdicio verbal. Cuando logras esto, algo cambia. Ya no sientes la urgencia de llenar espacios, tu palabra se vuelve más densa, más respetada y tú más sereno. Porque al sellar tus fugas verbales, no solo conservas tu energía, la diriges. Y eso te prepara para el siguiente nivel. Ahora estás listo para descubrir una herramienta mucho más poderosa que hablar. Aprender a preguntar con estrategia. Porque quien domina el silencio también sabe cuándo romperlo con una pregunta que transforma. Número 12. El arte de la pregunta poderosa versus la declaración débil. Una pregunta poderosa puede lograr lo que 100 declaraciones no consiguen: abrir la mente del otro sin necesidad de imponerse. Es la diferencia entre empujar una idea y atraer una revelación, entre querer convencer y lograr que el otro descubra por sí mismo. Esa es la verdadera influencia. No gritar una verdad, sino sembrar una pregunta. Porque como decía Cleantes de Asos, el sabio sabe qué preguntar, no qué responder. Y ese principio, aplicado a tu vida diaria, puede cambiar tu forma de comunicarte, liderar y transformar. La neurociencia ya lo ha confirmado. Las preguntas bien formuladas activan hasta un 67% más de regiones cerebrales que las declaraciones. No solo despiertan curiosidad, sino que estimulan procesos de recompensa internos, generan placer al encontrar respuestas y consolidan mejor las conexiones conceptuales. Mientras una afirmación puede pasar de largo, una buena pregunta se queda resonando, abriendo caminos, removiendo certezas. Aquí entra en juego la asimetría del impacto. Las declaraciones, por muy bien intencionadas que sean, generan una resistencia natural, porque cuando alguien afirma algo, el otro siente que debe evaluarlo, cuestionarlo o defender su posición. En cambio, una pregunta bien hecha no invade, invita, no cierra, abre. La declaración impone, la pregunta propone, y ese matiz cambia todo. Porque donde hay imposición, hay barrera. Donde hay propuesta, hay colaboración. Pero no cualquier pregunta funciona. La anatomía de la pregunta poderosa exige estructura y conciencia. Primero, debe tener apertura genuina. No puede ser una pregunta con respuesta predeterminada, disfrazada de interrogante. La persona debe sentir que su respuesta tiene espacio. Luego, requiere precisión lingüística, ni una palabra de más, ni una de menos. Una pregunta poderosa no es vaga ni rebuscada, va directo al punto, pero sin forzar. Tercero, debe tener profundidad progresiva, comienza en lo superficial, pero lleva sutilmente hacia el núcleo del asunto. Y por último, necesita orientación reveladora. No busca confirmar lo que ya se sabe, sino descubrir lo que aún está oculto. Las preguntas bien formuladas activan la neurociencia de la curiosidad. Se ha demostrado que cuando una persona se enfrenta a una buena pregunta, su sistema límbico se activa, generando una sensación de recompensa anticipada. Es como si el cerebro dijera: esto me interesa, quiero saber más.
Y ese estado es el óptimo para el aprendizaje, la transformación y el cambio conductual. Para dominar este arte, puedes aplicar metodologías prácticas. Una de ellas es el embudo socrático. Parte de una pregunta general y ve afinando hacia lo específico. Otra es el puente reflexivo, que conecta una experiencia concreta con un significado más profundo. También puedes usar la inversión de perspectiva. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿qué harías tú?, puedes preguntar ¿qué harías si fueras la otra persona? Esta inversión abre nuevas rutas de pensamiento que antes no estaban disponibles. Hazlo práctico. Durante esta semana usa la proporción socrática. Por cada declaración que normalmente harías para explicar, instruir o convencer, transfórmala en 2 preguntas que guíen hacia ese mismo descubrimiento, pero de forma participativa. Observa cómo cambia la actitud del otro, cómo se abre más, cómo se involucra. Y para ir más profundo, toma 3 frases que suelas usar para influir. Por ejemplo, tienes que enfocarte en lo importante, esa estrategia no funcionará, o deberías organizar mejor tu tiempo. Ahora, transfórmalas. ¿Qué pasaría si preguntas? ¿Qué pasaría si eliminaras lo que no te aporta? ¿Qué parte de esa estrategia te parece más débil? ¿O cómo sería tu semana idealmente organizada? Practícalas con verdadera curiosidad, no como trampa, sino como guía. Dominar el arte de la pregunta no solo transforma conversaciones, te posiciona como líder, como referente, como persona con presencia estratégica. Y todo esto hablando menos, porque la persona que pregunta bien no necesita hablar mucho, porque cuando haces la pregunta correcta, la respuesta se genera sola. Y el mérito, aunque no lo reclames, siempre será tuyo. Vamos a ver ahora cómo, cuando reduces tu comunicación a lo esencial y entrenas el poder de la pausa, la pregunta y la presencia, conviertes tu forma de comunicar en una ventaja competitiva silenciosa, pero imparable. Número 13. Transformación profesional mediante comunicación consciente. La comunicación estratégicamente reducida se ha convertido en la ventaja silenciosa que separa a quienes simplemente cumplen de quienes lideran. En entornos laborales donde la información abunda, lo que escasea es la claridad. Y en medio de ese ruido, quien sabe hablar menos pero con intención se vuelve un faro, no por lo que repite, sino por lo que concentra. Marco Aurelio lo anticipó con una verdad lapidaria. La verdadera maestría profesional se reconoce en la capacidad de simplificar lo complejo. Y hoy, la evidencia lo respalda. Estudios en liderazgo ejecutivo revelan que la capacidad de comunicar con precisión y poder se correlaciona más con la promoción a posiciones clave que incluso los logros técnicos o comerciales anteriores. En un mercado competitivo, la comunicación consciente se ha convertido en un diferenciador de élite. No importa si eres programador, abogado, gerente de producto o emprendedor, la habilidad de transmitir ideas esenciales en pocos segundos es un activo transversal. Porque quien comunica con claridad, piensa con claridad, y quien piensa con claridad, lidera. Este tipo de comunicación se convierte en un marcador silencioso de liderazgo. Te distingue como alguien con disciplina mental, visión estratégica y capacidad de síntesis. En otras palabras, como alguien que ve el bosque, no solo los árboles, y es aquí donde la transformación ocurre. La forma en que te comunicas modifica cómo te perciben. Cuando reduces el volumen y elevas la calidad, pasas de técnico competente a líder estratégico, de colaborador útil a referente organizacional, de experto funcional a integrador visionario. Tu voz deja de ser solo una opinión más y se convierte en un punto de referencia. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar, procesar y decir solo lo esencial sobresale. El contraste es claro. Los profesionales que hablan mucho pero dicen poco se diluyen.
No importa cuántas ideas tengan si ninguna se recuerda. En cambio, los que hablan poco pero impactan en cada intervención avanzan más rápido, tienen mayor influencia en decisiones clave y acceden a espacios de estrategia donde las palabras importan más por su peso que por su volumen. Y este cambio no es teórico. Se puede entrenar, se puede medir, se puede convertir en tu sistema. Comienza con una auditoría personal. Observa tus correos, tus reuniones, tus presentaciones. ¿Cuántas palabras sobran? ¿Dónde te extiendes sin necesidad? Luego, empieza a practicar formatos restrictivos. Impón límites de tiempo o de extensión. Fuerza a tu mente a ser más precisa. Entrénala a dejar fuera lo innecesario, porque allí, en la poda, crece el poder. Hazlo real. Aplica el protocolo de concentración profesional durante 21 días. Reduce en un 40% la longitud de tus correos, en un 30% tus intervenciones en reuniones y en un 25% tus presentaciones visuales. Observa qué sucede. Mira cómo aumenta la atención, cómo mejora la respuesta, cómo cambia la percepción de tu aporte y luego refuerza tu posicionamiento con una herramienta poderosa, tu declaración de valor concisa. En exactamente 15 segundos, responde a esta pregunta. ¿Qué valor único aportas a tu equipo, a tu industria, a tu cliente? Escríbelo, refínalo, elimina cada palabra que no sea vital, hasta que quede una frase que no necesite adornos, una que puedas decir con calma y que deje huella. Úsala en momentos clave, presentaciones, entrevistas, promociones, y observa cómo una sola frase bien dicha puede hacer más que un currículum completo. Esta transformación no solo impacta tu presente profesional, es una inversión en tu legado. Porque los profesionales que dominan el poder del silencio y la precisión verbal construyen una reputación que trasciende proyectos, empresas y modas. Son recordados no por todo lo que dijeron, sino por lo que dijeron justo cuando hacía falta. Vamos ahora a explorar cómo tus palabras, cuando son pocas pero certeras, pueden dejar una marca profunda en cada entorno que tocas, porque cuando hablas menos y lo haces con maestría, tienes todo. Número 14. El legado de tus palabras. Calidad sobre cantidad. Tus palabras más valiosas no son las que dijiste por impulso, ni las que repetiste por costumbre. Son las que elegiste con intención, las que destilaste con paciencia, las que nacieron de una claridad interior tan profunda que no necesitaron adornos. Esas son las que sobreviven al tiempo, las que siguen hablando por ti incluso cuando ya no estás. Como decía Séneca, no es la cantidad de nuestras palabras lo que nos sobrevive, sino su calidad. Y es precisamente ahí donde comienza tu legado. En el mundo moderno, donde se producen millones de palabras por segundo, la mente filtra lo irrelevante casi instantáneamente. Pero hay una excepción: las expresiones breves que concentran sabiduría. Aquellas que, en pocas palabras, contienen una verdad que resuena universalmente. Estudios sobre influencia duradera han demostrado que lo que realmente se recuerda, lo que se transmite, lo que se cita una y otra vez, son frases cortas, densas y emocionalmente resonantes. Es decir, pensamientos destilados hasta su esencia más pura. Esto responde a una economía del impacto duradero. Existe una relación inversa entre cantidad verbal y memorabilidad. Cuanto más extensa es una explicación, más fácil se olvida. Cuanto más breve y precisa, más fácil se transmite. Porque la mente humana no está diseñada para almacenar lo extenso, sino lo esencial. Por eso recordamos aforismos, máximas, proverbios, porque la brevedad, cuando va de la mano con la sabiduría, se vuelve inmortal. Y esto no es casual. Las palabras que se convierten en legado tienen una arquitectura precisa. Se construyen sobre 4 pilares. Precisión conceptual.
Cada palabra tiene un propósito y no sobra ninguna. Universalidad. El mensaje aplica sin importar el tiempo o el contexto. Economía de expresión se dice mucho con muy poco, y originalidad sustancial no es una frase bonita, es una verdad profunda que suena fresca porque viene de una experiencia real y refinada. Por eso es vital distinguir entre comunicación efímera y comunicación trascendente. La primera cumple una función momentánea: informar, entretener, convencer. La segunda permanece, transforma, acompaña, inspira. Las palabras efímeras se consumen, las trascendentes se conservan. Las primeras son reactivas, las segundas reflexivas. Y aquí es donde el silencio entra como herramienta de depuración, porque solo en el silencio puedes escuchar con claridad qué idea realmente vale la pena decir y cómo decirla con la fuerza de lo eterno. Puedes cultivar esto de forma práctica. Comienza creando tu banco de legado verbal. Identifica entre 3 y 5 ideas que para ti representan lo más valioso que has aprendido en tu vida o en tu trabajo. Luego, exprésalas en frases de no más de 15 palabras, que sean comprensibles, memorables y accionables. No busques sonar inteligente, busca sonar claro, porque en la claridad vive el poder. Después, refina con la técnica de destilación progresiva. Toma una idea importante y escríbela como un párrafo. Luego reduce ese párrafo a una oración. Y luego, a una sola frase de 7 a 10 palabras. El reto: que no pierda su esencia, que mantenga su impacto, que funcione como una cápsula de sabiduría. Repite este proceso hasta que tus palabras se conviertan en cristales de intención. Esto no es solo un ejercicio de estilo, es un acto de trascendencia, porque las palabras que dejas, cuando están bien forjadas, siguen hablando por ti, siguen inspirando, siguen orientando a tus hijos, a tus estudiantes, a tus colegas, a personas que quizá nunca conozcas, pero que un día, por alguna razón, encontrarán tus palabras y algo cambiará en ellos. Ese es el verdadero legado estoico: transformar tu voz en un eco sereno que resuene más allá de tu tiempo. Porque cuando decides hablar menos pero mejor, todo lo que dejas tiene más peso, más alma, más destino. Y lo más poderoso es que este legado verbal no es un punto final, es parte de un ciclo aún más grande. Vamos a descubrir ahora cómo el silencio consciente, aplicado de forma constante, no solo construye tu influencia, sino que genera abundancia integral en cada dimensión de tu vida. Número 15. Plenitud vital. El ciclo silencio, abundancia, silencio. El verdadero poder del silencio consciente no está solo en lo que evita, sino en lo que inicia. Cuando eliges el silencio no como ausencia de palabras, sino como una estrategia vital, entras en un ciclo virtuoso que transforma por completo tu existencia. Porque más silencio genera más claridad, y más claridad genera decisiones más poderosas, acciones más efectivas y resultados más profundos. Lo extraordinario es que esos resultados, una vez alcanzados, te devuelven al silencio, pero esta vez no como estrategia, sino como refugio, como espacio sagrado que protege tu energía y expande tu conciencia. Como decía Musonio Rufo, la vida plena es aquella donde el silencio nutre la acción y la acción honra al silencio. Este ciclo tiene una lógica profunda. Comienza con el silencio estratégico, una pausa antes de reaccionar, un momento de introspección antes de decidir. Ese simple acto eleva tu claridad mental. Cuando estás más claro, comunicas con precisión. Cuando comunicas con precisión, tu influencia crece, y con más influencia, tus decisiones ganan peso. Decisiones más acertadas generan resultados superiores, y esos resultados nutren tu confianza. Y cuando confías más, puedes volver al silencio, no desde la evasión, sino desde la maestría. Así se completa el ciclo, y en cada vuelta,
te expandes, mental, emocional, espiritualmente. Este ciclo de silencio, abundancia, silencio, no es algo abstracto. Se manifiesta en todas tus dimensiones vitales. En lo profesional, te posiciona como alguien estratégico, confiable, centrado. Tu voz tiene peso porque no hablas por impulso, sino con intención. En lo relacional, te convierte en alguien que sabe escuchar, contener, conectar. En lo cognitivo, potencia tu discernimiento y tu creatividad. En lo emocional, te da refugio ante el caos, te permite observar tus reacciones sin actuar desde ellas, y en lo espiritual, te conecta con algo mayor, porque en el silencio profundo encuentras sentido. La diferencia es radical. En una vida reactiva, dominada por estímulos y palabras vacías, vives en modo dispersión. Hablas mucho pero impactas poco. Tomas decisiones, pero sientes que no avanzas, te cansas sin crear. En cambio, cuando eliges una vida estratégica y consciente, cada palabra cuenta. Cada acción tiene raíz, tu energía se conserva, tu presencia se amplifica, tu camino se alinea, y lo más bello es que esto se entrena. Puedes iniciar hoy mismo. Establece prácticas diarias de silencio consciente. Comienza con 5 minutos por la mañana. Luego, añade microsilencios antes de cada conversación importante. Evalúa qué cambia en tu tono, en tu claridad, en la respuesta del otro. Anota esos resultados y poco a poco ajusta, expande, profundiza. Lleva esa práctica a tu trabajo, a tus relaciones, a tus decisiones importantes, no desde el control, sino desde la presencia. Hazlo práctico. Crea tu mapa de transformación cíclica. Define en una hoja 3 dimensiones vitales donde aplicarás el silencio consciente: profesional, relacional y personal. En cada una, anota una acción silenciosa diaria y un resultado a observar. Por ejemplo, en lo profesional, silencio de 3 segundos antes de responder en reuniones. Resultado: claridad, menor reactividad. Revisa este mapa cada mes. Ajusta, celebra los avances y hazlo significativo. Escribe tu declaración de compromiso consciente. Define por qué eliges entrar en este ciclo, qué esperas transformar. ¿Cómo visualizas tu vida dentro de 6 meses si lo sostienes? Vuelve a leer esa declaración cuando sientas que el ruido del mundo intenta arrastrarte de nuevo. Este no es un consejo, es una invitación a dejar de correr detrás de resultados desconectados y empezar a habitar una forma de vida más plena, más profunda, más alineada. El silencio estratégico no es una técnica que usas de vez en cuando. Es un paradigma, es una nueva forma de estar en el mundo. Y una vez que la haces tuya, no vuelves a comunicarte igual, ni a vivir igual. Comienza hoy con el reto de 7 días de comunicación consciente. Observa, pausa, elige con intención. Y si algo cambia en ti, una conversación que se transforma, una emoción que se calma, una decisión que se aclara, compártelo. Porque quizás, con menos palabras, estás empezando a tenerlo todo. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta: soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.